Dios me les bendiga. Bueno, vamos a continuar con esta clase. Hemos estado viendo aquellas prácticas cristianas que el Señor Jesús nos dijo a través de Mateo 6. Y ya hemos visto ahora cuando oren, cuando ayunen, y hemos estado viendo cuando des. Y la vez anterior nos quedamos viendo que en el que nació, mejor dicho, el deseo de dar el primero en la historia de la creación fue Caín. Y él quiso dar de lo que él trabajaba, porque él trabajaba en la agricultura. Y luego que Caín dio una ofrenda a Dios, presentarle por agradecimiento, dice que Abel también lo hizo. Entonces me supongo que Abel vio que Caín hacía eso y él también dijo, pues yo también voy a agradecer a Dios y voy a presentar una ofrenda. Pero ahí viene la diferencia, porque Caín dice que cogió de lo que él trabajaba, de lo que la tierra producía, pero sin embargo Abel le da un poquito más, ¿no? Un estatus, por decirlo así, a su ofrenda y ofrece lo mejor. Entonces miren, en el corazón de Caín está el anhelo de dar, el agradecimiento y da por agradecimiento, pero cuando ya existe esta diferencia, ya el asunto de agradecer se cambia por el asunto de la aprobación. ¿Por qué? Porque el Señor Dios le dice que porque él se enojó, ya que el Señor Dios le ve con agrado a la ofrenda de Abel, entonces le dice, ¿por qué te enojas? Entonces haz lo bueno y cuando hagas lo bueno serás enaltecido. Entonces, de aquí en adelante el asunto de las ofrendas va a ser buscando la aprobación. Ya no solamente te voy a dar con una sinceridad de corazón y buscando lo mejor, sino que también voy a buscar la aprobación. Entonces, aquí vemos las dos maneras de dar o las dos cosas de las que hay en el corazón de todas las personas, empezando desde la creación con Caín y Abel. Entonces también habíamos visto cómo en la historia Noé también trajo una ofrenda a Dios y cuando vio esta ofrenda Dios dijo que era de un olor grato, muy agradable. ¿Por qué? Porque lo hacía con su corazón y él presentó también de los animales limpios. Entonces hizo también una distinción en qué voy a ofrecer a Dios de todo lo que hay en el arca y por agradecimiento entonces ofrece de los animales limpios. Vimos también en la historia cómo Abraham dio una cantidad cuando Melquisedec salió a bendecirlo luego de él venir de una guerra. Entonces dice que Abraham le dio el 10% de lo que él había traído de la guerra. Y con Jacob, que ya estos forman parte del pueblo elegido por Dios, ya con Jacob, cuando está yéndose desterrado, él tiene un sueño de una escalera al cielo y cuando se despierta dice, Señor Dios, si tú me llevas con bien y tú me traes con paz de regreso a esta tierra, entonces el diezmo apartaré para ti. Y ya vemos que aquí en Abraham y en Jacob ya existe una cierta cantidad, porque antes de ellos no había una cierta cantidad, sino que le ofrecían de lo mejor, de lo más gordito, en ofrenda al Señor Dios. Ahora vamos a ver, y como hemos estado viendo en todos estos estudios bíblicos, cómo el pueblo de Israel nos va a enseñar muchísimo y cómo Dios estableció en ese pueblo de Israel aquello que va a ser historia para cada uno de nosotros que formamos la iglesia y vamos a aprender a través de ello. ¿Ve? Entonces, en el Éxodo 32:19 va a empezar este asunto del dar y cómo el Dios Todopoderoso va a establecer. Dice que cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando al ver al toro. Se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Así que se puso a la entrada del campamento y les dijo, los que estén de parte de Dios de Israel, vengan conmigo. Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés. ¿Quién les dijo? El Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, o amigo o vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a 3,000 varones. Luego Moisés les dijo, hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. Entonces aquí mire, aquí se va a empezar la historia de la elección, porque son 12 tribus que el Señor Dios está sacando de Egipto y que les ha prometido llevarles a la tierra, donde fluye la leche y la miel. Esas 12 tribus están yendo por el camino y cuando acontece esto del becerro de oro, cuando están en la montaña en el cual el Señor Dios les va a dar los mandamientos y acontece esta cosa,
Moisés, con gran enojo, dice: ¿cuál de ustedes va a estar conmigo? Porque vamos a tener que hacer justicia en este lugar, porque el Señor Dios ha dicho que hagamos justicia. Y solo los de la tribu de Leví, dice, que se unieron con él para hacer esto. Entonces, como ellos hicieron justicia, porque también sintieron ese enojo de todo lo que estaba haciendo el pueblo en cuanto a adorar a ese toro que habían hecho, entonces Moisés les dice de parte de Dios que ese día, Dios los bendice y les da autoridad y los elige como sacerdotes. Entonces, de las 12 tribus que existían, ahora una va a ser elegida para ser sacerdotes de parte de Dios. Si seguimos en la historia y en esto que está empezando, porque el Señor Dios va a elegir a alguien y va a determinar las cosas, en Números 3:6 dice: llama a la tribu de Leví para que se ponga al servicio del sacerdote Aarón y del pueblo. Cuidarán el santuario y todos los utensilios que hay en él. De entre todo el pueblo de Israel, solamente Aarón y sus descendientes serán sacerdotes. Aparta al resto de los descendientes de Leví para que estén a su servicio. Cualquiera que tome el lugar de un sacerdote y no sea descendiente de Aarón morirá. Dios le dijo a Moisés: el día en que le quité la vida al primer hijo de cada familia egipcia, decidí que los israelitas debían entregarme todo primer hijo varón, tanto de personas como de animales. En lugar de sus hijos, quiero que me consagren a los descendientes de Leví para que estén a mi servicio y me pertenezcan de manera especial. Yo soy el Dios de Israel. Entonces, mire, ya aconteció aquello de ese día de justicia de Dios que mataron como a 3,000 varones, y el Señor Dios a través de Moisés les dice a la tribu de Leví que han sido ya elegidos como sacerdotes. Entonces el Señor Dios, ahora reunidos todo el pueblo de Israel, les dice que ese día que salieron de Egipto matando a todos los primogénitos de los egipcios, el Señor Dios les había dicho a los israelitas que desde ahí en adelante cada primogénito de los israelitas le pertenecía al Señor Dios. ¿Por qué? Porque tenían que haber muerto. Todos los primogénitos debían haber muerto. Pero sin embargo, como hubo una señal de la sangre del Cordero de la Pascua en las casas en donde habían los habitantes israelitas, entonces el ángel de la muerte no entró. Pero sin embargo, ellos debían haber muerto también. Por eso el Señor Dios dice: ese día que matamos a los primogénitos de los egipcios, yo dije que los primogénitos israelitas iban a estar a mi servicio. Es decir, que de cada familia israelita, el primer varón que nazca de cada familia tenía que ir a servir en el templo con el Señor Dios. Pero ahora, como Él ha elegido una tribu para que sean sus sacerdotes, entonces Dios les dice al pueblo de Israel: ya no van a ser los primogénitos de cualquiera de ustedes, sino que más bien los levitas van a reemplazarles a ustedes. Entonces ya cada primogénito de cada familia no va a ir a servir al templo, sino que los israelitas lo van a reemplazar a este primogénito, y esta tribu de Leví va a servir al Señor en el templo. Así que el Señor ya está eligiendo de esas 12 tribus a una que va a estar completamente a su servicio. Pero la cuestión ahora es cómo el Señor Dios va a organizar la manera de vivir de cada uno de ellos. Entonces, si le seguimos la historia, Números 18:20 dice: Dios le dijo a Aarón: en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví en pago por el servicio que prestan en el santuario. Ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Si los israelitas se acercan a él, morirán, pues ese es un pecado que se castiga con la muerte. Esta será para ustedes una ley permanente. Así que ahora, ya legalmente, el Señor Dios les dice a toda la tribu de Israel, les dice que la tribu de Leví va a estar completamente al servicio de él. Y como al resto de tribus, les va a dar porciones de terreno en la tierra prometida que van a entrar, menos a los levitas. Ellos no van a tener ninguna propiedad, no van a tener absolutamente nada. Ellos se van a dedicar por completo al servicio de Dios en el templo o en el tabernáculo. Por ende, el Señor va a poner algo ahí para que haya como ingresos para los levitas, porque si no, ¿cómo van a ser los levitas? Van a estar al servicio del templo, van a hacer todo lo del templo, van a armar o desarmar el tabernáculo, van a llevar, van a prender las velas. O sea, todo lo que el Señor Dios les había dicho en el libro de Éxodo mismo, que está escrito,
Entonces ellos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir si van a estar ocupados en el servicio de Dios en el templo o en el tabernáculo? Entonces el Señor Dios dice, ahora bien, las 11 tribus van a llevar diezmos al tabernáculo o al templo, y estos diezmos que van a llevar el resto de tribus va a servir por el pago del servicio que prestan en el santuario la tribu de Leví. Y ahora dice que esto va a ser permanentemente. Es decir, que desde ese momento siempre van a tener que cumplir aquello los israelitas que no pertenecen a la tribu de Leví. Van a tener que llevar aquellos diezmos. Si seguimos en la historia, llegamos al libro de Deuteronomio. En el 14 dice, cada año deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. Y eso les está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque si fallan, imagínense, porque ya está determinado para algo. El Señor Dios ya ha programado aquello, y como los principales que van a utilizar aquellos ingresos, aquel diezmo que traiga el resto de tribus, van a ser los levitas. Entonces el Señor Dios está diciéndoles al resto de los tribus que por favor no fallen, porque si no, imagínense qué es lo que va a suceder. Siguiendo la lectura dice, entregarán la 10ª parte del grano que cosechen y la 10ª parte del vino y del aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de esos productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar y a amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Pero si el santuario les queda muy lejos y no pueden llevar la 10ª parte de lo que Dios les ha dado, harán lo siguiente: venderán esa parte y llevarán el dinero al santuario. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Dios? Que miren, Él ha determinado que esta va a ser la colaboración de las 11 tribus a la tribu de Leví. Pero ahora no solamente les dice que lo vean o lo sientan como que van a llevar estas cosas al tabernáculo o al santuario para que sea el pago de los levitas, sino que ahora les dice, miren, ustedes van a dar a Dios, ¿ve? Las cosas que están llevando, no lo pongan en su cabecita como que es el pago a los levitas, sino pongan en su cabecita que ustedes están ofrendando a Dios. Ven ahí el corazón de Abel. Cuando yo voy a ofrendar a Dios, lo que yo estoy viendo es que aquello que voy a dar es para Dios. Y es por eso que el corazón de Abel dice, yo lo voy a dar lo primero y lo más gordito. Porque ¿a quién le estoy dando? A Dios. Pero aquí en este caso el Señor Dios dice y les establece a todo el resto de tribus que cuando lleven cosas al santuario piensen que es para Dios, aunque ya les había dicho que aquello va a ser distribuido de una forma. Ahora, en uno de estos diezmos, porque hay variedad de diezmos, en uno de estos diezmos va a haber como una fiesta en el santuario, en donde todos van a participar de aquel. Y esta fiesta que se va a organizar y van a participar de todos los productos que están trayendo, dice que va a tener un propósito. Y es que aprendan a respetar y amar a Dios en todo momento. Entonces, cuando hagan esta fiesta, cuando vayan los israelitas, cuando compartan de lo que han traído, ellos van a aprender a través de aquello a respetar primeramente y a amar a Dios en todo momento. ¿Ve? Así que eso es lo que el Señor Dios está ya estableciendo. Ha separado una tribu, el resto de tribus tiene que llevarle lo que a cada una de ellas les pertenece, y el Señor Dios se va a encargar del resto. Si seguimos la lectura aquí en Deuteronomio, dice que cuando ustedes y sus familias lleguen allá, comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten, vacas, ovejas, vino, cerveza, cualquier otra cosa. Entonces celebrarán una fiesta en honor de nuestro Dios, es lo que les estaba diciendo. El 27 dice, no se olviden de compartir sus productos con los de la tribu de Leví, que viven en su ciudad, pues a ellos no se le dieron tierras para cultivar, y a ustedes sí. Cada 3 años apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen durante el año y la guardarán en la ciudad. Así, los de la tribu de Leví tendrán el alimento que necesiten. No solo ellos podrán tomar alimentos de allí, sino también los huérfanos, las viudas, los refugiados que vivan en la ciudad. Si obedecen estas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les saldrá bien. Ahora, es lo que le está diciendo el Señor. Ven, ahora ya no solamente porque, como Él ha dicho que todo lo que están llevando al templo o al tabernáculo es para Dios, no solamente ahora les dice que todo aquello que ellos están llevando la tribu de Leví va a consumirlo,
sino que también va a haber ciudades en, alfolíes, porque luego va a utilizar esa palabra de alfolí, que es el almacén que va a haber en cada una de las ciudades, a más de aquel que va a haber en el templo o en el santuario. Dice que de ese lugar no solamente van a consumir los levitas, sino que también de ese lugar van a tener el privilegio de ir para allá los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros, y pueden también disponer de la comida que haya en estos lugares, en estos almacenes que va a haber en las ciudades y en el templo de nuestro Dios. Entonces, miren, por eso el Señor dice, cuando lleves esta ofrenda, piensa que le estás llevando a Dios, porque luego va a ser distribuido de acuerdo a lo que el Señor Dios diga. Y desde aquí, el Señor Dios les da una promesa. Porque aquí dice que cuando obedezcan estas instrucciones, Dios los va a bendecir y todo les va a ir bien. Ahora, he aquí un pequeño problema. ¿Por qué? No se olviden que el corazón de Caín primero dijo, voy a dar en agradecimiento a Dios por lo que Dios me está dando, pero sin embargo después cambió. Cuando Dios mira con agrado a la ofrenda del otro, entonces cambia. Su corazón ya no es dadivoso, sino que su corazón ahora empieza a ser competitivo. Ahora quiere que le reconozcan de lo que él está dando. Ya no solamente te voy a llevar esto para agradecerte, sino que ahora quiero el reconocimiento tuyo también. Entonces, aquel corazón fue cambiando del agradecimiento al reconocimiento. Entonces ya no te doy por agradecerte, sino que te doy para que tú me halagues y me reconozcas o me bendigas o me des cosas. Entonces, aquí en Deuteronomio, el Señor Dios va a empezar también a decirles a las 11 tribus de Israel que cuando ellos obedezcan estas instrucciones, Dios los va a bendecir en abundancia, y así es como va a suceder, porque como Dios dice, eso tiene que suceder. Ahora, miren cómo Dios estableció un ciclo de 7 años para que todas estas 11 tribus lleven esas contribuciones al templo o a las ciudades. Y este ciclo de 7 años va a estar distribuido de la siguiente manera. El primer año se va a dar el primer diezmo. Por eso les digo que hay diferentes cantidades de diezmo. El primer diezmo que van a llevar en este primer año va a ser el destino, como dice aquí, el destino es entregado a la tribu de Leví, a los sacerdotes arónicos, ya que ellos no recibieron una herencia en la tierra del rey. Este primer diezmo es exclusivamente para los sacerdotes. Ellos van a coger aquello y van a distribuirlo entre ellos. El propósito es el sostener no solamente a los sacerdotes, sino también para todos los servicios que hay en el templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que presentar sacrificios en la mañana, en la tarde, en la noche, ir a prender las velas, poner el aceite, hacer los panes y levaduras. O sea, todo un poco de cosas que el Señor Dios les dijo a los levitas que debían hacer en el santuario. Entonces, para esto, el primer diezmo va a ser utilizado para exclusivamente esto. El segundo año, no se olviden que el primer año, el primer diezmo, el segundo año, el segundo diezmo. ¿Para qué era dedicado esto? Esta es para la gran fiesta de comunidad que van a tener las personas. El destino, dice, es apartado por cada familia israelita para gastarlo en las fiestas solemnes como el Pesach, como el Shavuot o como el Sukkot, en el lugar que Dios escogiere. El propósito es celebrar con alegría ante el Señor en comunidad, compartiendo los alimentos con las familias, los levitas, los extranjeros necesitados. Este es el segundo diezmo. Y este diezmo es el que uno puede llevar al templo, ofrecer lo que ellos han traído al Señor Dios y también consumir de esto que ellos llevan para ofrecer al Señor Dios. Es decir, si llevamos una porción de cosas, una ovejita, o como habíamos leído ahí en Deuteronomio, pueden llevar vino, pueden llevar cerveza, pueden llevar ovejitas, pueden ser lo que quieran, lo que les guste, dice el Señor, porque esta va a ser una gran fiesta. Entonces presentan al Señor, una parte es quemada en ofrenda a Dios y la otra parte es repartida entre toda la gente que va a esas fiestas para consumirlo y juntamente con los levitas, y pueden estar invitados los extranjeros, por las viudas y todo lo demás. Este es el segundo diezmo en el segundo año. En el tercer año van a distribuir este diezmo no solamente en el templo principal, sino que también en cada una de las ciudades en donde están distribuidos los levitas, los 11 tribus de Israel, porque el Señor Dios va a establecer en cada una de esas ciudades de refugio, en donde van a poder ir las personas que han cometido un asesinato, pero sin quererlo. Y nosotros podemos verlo en el Éxodo, en el Levítico, todas estas cosas.
Y estas personas pueden estar ahí en esa ciudad de refugio. ¿Y cómo van a sostenerse? ¿Cómo van a poder vivir? Pues por eso mismo en Deuteronomio que habíamos leído, dice que ahí ese tercer diezmo tiene que ser llevado a esas ciudades de refugio o al templo, porque ahí va a haber un gran almacén en donde todas estas personas pueden ir y alimentarse. Y así tiene que ser. Entonces, este ciclo de 7 años viene así. Primer año, primer diezmo. Segundo año, segundo diezmo. Tercer año, tercer diezmo. Cuarto año, se repite el primer diezmo. El quinto año se repite el segundo. El sexto año se repite el tercero. Y el séptimo año no hay nada, porque el Señor Dios había decretado que 6 años trabajaría en la tierra y el séptimo año descansaría la tierra. La tierra no tiene que ser trabajada el séptimo año. Por eso es un ciclo de 7 años. Después de esos 7 va nuevamente a haber el primer diezmo, el segundo, y así por toda eternidad, porque el Señor dice que esto va a ser permanente. Así es como el Señor Dios ha decretado. Pero ya saben que, como digo, el corazón de Caín, desde ese principio de la creación, viene en toda la creación, y cada uno de nosotros cuando ve que el asunto va a ser, yo te voy a dar Dios, pero tienes que darme algo a mí, entonces ya se va tergiversando el asunto, y en muchas de estas oportunidades se ha dejado de hacer. Entonces, como ya no había aquello, el Señor Dios manda al profeta Malaquías al pueblo de Israel a recordarles y a decirles, miren, hicimos un compromiso. Hay una tribu que no tiene herencia material aquí en esta tierra, por ende no tienen un campo para cultivar, no tienen nada. Ellos son los que están sirviendo al templo. Entonces hubo un compromiso de las 11 tribus para poder llevar el sustento a ellos, y luego de llevarles a ellos también puede ser distribuida entre los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Entonces eso era un compromiso y de pronto ustedes se han olvidado. Entonces el profeta Malaquías llega delante del pueblo de Israel y les dice en 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, el pueblo de Israel, las 11 tribus le dicen, ¿y ahora qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué mal te estamos haciendo? Entonces el Señor Dios a través de Malaquías les va a decir, pues ustedes me están robando. ¿Ve? Y como cada uno de nosotros puede decir, a ver, ¿cómo es el asunto? ¿Yo robando en qué? ¿No? El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En eso me han robado. Eso ya estaba establecido. Ya era un decreto. El Señor Dios los bendice cada año, y cada año multiplican sus cosechas, y cada año tienen más y más animalitos, y el Señor los bendice. Y entonces, como el Señor Dios les bendice, le dice, de esto que ha sido bendecido en este año, ustedes que tienen que separar un porcentaje para poder darles a los levitas, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Pero esto no lo están haciendo. Entonces, como no lo están haciendo, me están robando a mí. ¿Y por qué le están robando a él? No se olviden que también habíamos dicho que estas ofrendas y estos diezmos, cuando son traídas al templo o a las casas de refugio, dice, son para Dios. Entonces, ¿a quién están robando? ¿A los levitas, a los huérfanos? No, a Dios, porque para Él es, y Él ha determinado distribuirlo de esa manera. Entonces, si seguimos la lectura en el 9, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y este alfolí es los graneros, o los almacenes que hay en cada una de las ciudades de refugio, o que hay en el templo. Y dice, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendiciones que sobreabundan. Y aquí viene otra vez algo que el Señor Dios va a prometer a todos aquellos que den. Y no se olviden, como habíamos visto en el anterior, en la lámina anterior, que el Señor también dijo que los va a bendecir en abundancia. Ahora también aquí, a través del profeta Malaquías, dice que va a abrir las ventanas de los cielos, va a bendición, sobreabunde la bendición. Y no se olviden que nuestro corazón de Caín, al principio da con alegría, no importa a quién va lo que nosotros estamos dando, pero sin embargo después nuestro corazón va cambiando y dice, bueno, ahora te voy a dar porque tú has dicho que me vas a reponer todo aquello que te voy a dar. Entonces te voy a dar, pero sabiendo que tú me vas a dar en abundancia. Si te doy el 10%, yo sé que tú me vas a devolver el 100%. Y ese es el corazón ahora de las personas. Ya dan porque quieren recibir a cambio alguna cosa. Y esto es lo que sucedió. Y entonces el Señor Dios está yendo a través de Malaquías diciéndole, oigan señores, por favor, ya nos comprometimos en hacer aquello, háganlo.
Y si ustedes hacen este compromiso que tuvieron, entonces yo les voy a bendecir. Si seguimos nuestra lectura de Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, porque esto sucede. Por eso el Señor Dios en Deuteronomio ya les dejó bien claro que tengan mucho cuidado, porque cuando ellos están, el Señor Dios de ley les va a bendecir. Pero si es que les bendice de esa manera, como dice Malaquías, hasta que sobre y abunde, deben tener mucho cuidado en que el corazón no se enorgullezca, porque como tienen hasta que sobre y abunde, y como dice el versículo 12 de Deuteronomio 8, comas, te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente. Entonces corres el riesgo en que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Así que tengan mucho cuidado, dice. Y si seguimos la lectura, dice que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjense bien lo que dice. Acuérdense, antes que se enorgullezca el corazón, acuérdense de dónde salieron. Y cómo pasaron aflicción para ser probados. Probados en lo mucho que tienen, probados en lo poco que tienen. Entonces no se olviden de quién vienen las fuerzas para poder hacerlo. Y cuando tengas bendición hasta que sobre y abunde, cuidado que tu corazón se olvide del Señor Dios. Por eso digo que cuando el Señor Dios dice que tú me das y yo te voy a dar hasta que sobre y abunde, tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿por qué el asunto del 10%? ¿Por qué no pudo ser 5, pudo ser 10? ¿O por qué? ¿Por qué estableció el Señor Dios el 10%? ¿Y por qué Abraham y Jacob ya tenían en su corazón ese porcentaje? Mire, vamos a ver la historia. En 1 Samuel 8:1 va a decir lo siguiente. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y lo buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Ahí le dijeron, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como lo que tienen las otras naciones. Y esto es muy importante, porque aquí ellos les van a exigir que como ya Samuel se va a morir y los descendientes de Samuel que deberían haber quedado como jueces de Israel se portan súper mal, entonces ellos les piden a Samuel, entonces danos un rey. Ya no tus hijos, sino un rey. Pero ¿qué dice? Como todas las otras naciones tienen. Ahora miren siguiendo la lectura. Dales el rey que piden, dice Dios, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios le había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A unos les pondrá a cultivar sus tierras, a otros les pondrá a recoger sus cosechas o a hacer armas y equipo para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus clavos, sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes les dará sus esclavos y además les quitará 1 de cada 10 animales de su rebaño. Es decir, no se olviden que ellos van y le dicen a Samuel, queremos un rey como tienen las otras naciones. Entonces el Señor Dios le dice a Samuel que les diga a los judíos que sí les va a dar un rey, pero que de aquí en adelante ellos van a tener que sufrir lo mismo que las otras naciones hacen. ¿Y qué hacen las otras naciones? Miren lo que dice el 15. Y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. Y el 17 dice, y a ustedes les hará sus esclavos y además les quitará 1 de cada 10 animales de su rebaño, es decir, el 10% de sus animalitos. Entonces, en las ciudades, en los reinos alrededor de donde el pueblo de Israel se va a establecer, ya hay reyes, ya gobiernan.
Y cuando estos imponen a sus gentes o cuando ganan batallas y a todos aquellos que son ya derrotados los tienen como esclavos, a ellos les exigen que les den el 10% de las cosas que tienen. Es decir, que ellos, los israelitas, empezando desde Abraham o mucho antes de Abraham, porque ya había naciones establecidas, ellos ya conocían que los reyes pedían como tributo el 10%. Ese era el tributo que los reyes pedían a todos aquellos que ganaban las batallas o eran sus esclavos, o aún todavía aquellos que gobernaban, que estaban bajo su dominio en la misma nación. Entonces, ese era el porcentaje. Ahora lo que el Señor Dios ha hecho es mantener ese porcentaje. Ellos ya lo sabían. Por eso Abraham le da el diezmo de todo lo que había traído a Melquisedec. Y por eso Jacob, cuando despierta del sueño, le dice al Señor Dios, mire, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Porque esa era una práctica en las naciones. El 10% era el impuesto, el 10% era la contribución que ellos pedían a las naciones que eran conquistadas. Así que el Señor Dios pone también al pueblo de Israel eso. Lo mínimo que ustedes pueden dar, como las otras naciones exigen a todos, lo mínimo que se puede dar es el 10%. Así que también que sea el 10% de cada una de las contribuciones que ustedes van a dar. Ya saben para quién. Para una tribu que ha sido separada, para los huérfanos, las viudas y todo lo demás. Entonces, esa porción que ustedes deben llevar, que es lo mínimo que se puede pedir, que es el 10%, entonces van a llevar allá para ser utilizado de esta manera. Y es como Dios establece ese ciclo de 7 años también. Y así llegamos hasta el tiempo en el que el Señor Jesucristo está. Porque como son judíos, existe el templo, ellos están dando todo aquello. Ellos están llevando al templo sus ofrendas y por eso en Marcos 12:41 habíamos leído, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Es decir, que ya era una costumbre habitual, ellos lo hacían así. Pero sin embargo ahora va a haber un paralelismo, porque ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, ahí están los levitas y se debe cumplir todo aquello que el Señor Dios dio en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en Deuteronomio, todo aquello lo van a tener que cumplir. Pero ahora va a haber un nuevo grupo que se va a ir formando y este nuevo grupo que se va a ir formando va a estar a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Y da la casualidad que aquí en Lucas 8:1 también nos va a decir cómo se sustentaban, porque el diezmo ya no viene para ellos. Ellos no están en el templo. Ellos no son levitas, ellos son ya un grupo aparte, aún inclusive los sacerdotes, los levitas van a estar en contra de este nuevo grupo. Miren, en Lucas 8:1 dice, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaba también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Imagínense, todos ellos formaban parte ahora de este nuevo grupo que no era parte del linaje de los levitas, ni estaban en el templo, ni nada de eso, sino que ahora era un nuevo grupo que se estaba formando y estaban anunciando algo diferente, por decirlo así, el reino de Dios, a que el pueblo, pero también necesitaban sustentarse. ¿Cómo se sustentaban? Bueno, aquí lo vamos a ver. Había mujeres, dice, que ayudaban con dinero, y había mujeres que tenían lugares muy buenos, ¿no? Muy altos. Por eso Juana dice que era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes. Entonces, ellas ayudaban con dinero a este grupo que estaba formándose, que estaba a la cabeza con Jesucristo. ¿Pero por qué daban dinero? Por agradecimiento, ¿sí ven? Porque habían sacado espíritus malos de ellas, dice, o de estas personas. Y como estaban libres y decidieron seguir a Jesucristo y vieron que este grupo se iba de lugar en lugar, entonces ellas sintieron en su corazón, yo voy a aportar con ellos. Y aportaban con ellos y me supongo que una buena cantidad de dinero. Pero en todo caso, esto va a quedar para una siguiente lección. Hasta ahora hemos visto cómo el Señor Dios estableció ahí en el pueblo de Israel estas prácticas de dar. Y estas prácticas están a través de la ley de Moisés. El objetivo de estos diezmos, de estas primicias, de estas ofrendas que llevaban los israelitas al templo o a las casas de refugio en las ciudades, tenía el propósito de dar de comer o sustentar a los levitas, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Ese era el propósito. Y por eso ellos, cuando llevaban sus diezmos, sus ofrendas, las llevaban al templo o a las casas de refugio, las llevaban para Dios.
Eso es lo que tenían en la cabeza, yo voy a dar para Dios, pero como digo, también había un poquito ahí del exigir en su ser interior, yo voy a llevar a Dios, pero Dios me ha prometido darme mucho más. Y así lo daban, y así se movían. Y es por eso que en los tiempos de Jesús muchos iban y hacían sonar ahí en el cofre de las ofrendas para que todo el mundo les elogie y les diga, wow, ¿cuánto están dando? Y ya saben que esto es para los sacerdotes, levitas, pobres, huérfanos, viudos, extranjeros. Entonces todo el mundo era, wow, este Señor da muchísimo. Pero sin embargo, como digo, ahorita hay un nuevo grupo que está a cargo del Señor Jesucristo. Y este nos va a enseñar las prácticas del reino de Dios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dando el diezmo? ¿No vamos a seguir dando el diezmo? ¿Qué vamos a hacer? El Señor Jesús nos va a enseñar. Y esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Que Dios me los bendiga.